Vamos a ver esta sesión de la iglesia, de eclesiología. Vamos a ver ahora el tema de los conceptos fundamentales, así en general, porque hemos abordado en una sesión pasada, en una sesión anterior, hemos abordado el tema sobre la iglesia como pueblo de Dios. Sin embargo, me parece que es fundamental algo que por ahí se me pasó comentarles. El fundamento de los conceptos de iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, que son los conceptos fundamentales, y en ellos se pueden entender el concepto de comunión y el concepto de sacramento y todos los demás. Sin embargo, para poder hablar de conceptos fundamentales de la iglesia, de todos los conceptos que definen la iglesia, tenemos que primero desarrollar el término iglesia y dónde hunde sus raíces. Y por ello la palabra griega eclesia, que tiene una connotación muy especial, que se traduce después al latín eclesia, y de la cual deriva la iglesia en español, traducida en la Vulgata en los 70 como una expresión hebrea, cajal, que significa convocatoria, asamblea congregada. Pues nosotros, por ejemplo, ya podemos vislumbrar el término un poquito porque, y no debe ser para nosotros extraño, porque la iglesia es una convocación de fieles. Hoy nosotros se nos hace un poquito fácil decir el pueblo de los convocados, el pueblo, el nuevo pueblo de Dios, así lo decimos hoy. Pero esta palabra convocados es una palabra que si la vamos desglosando, pues vamos a entender que es la palabra llamados, convocados. A nosotros nos convoca Dios, al pueblo reunido en su nombre. A veces yo le digo a las personas cuando estamos en misa, eh, Dios nos convoca, no nos convoca el presidente de la República, no nos convoca el sacerdote, nos convoca Dios, Él nos llama. Y por eso en el libro séptimo, perdón, en el libro del Deuteronomio, en el siglo séptimo, encontramos esta palabra introducida en esa época con una fórmula muy significativa, el día de la asamblea. Por ejemplo, tenemos los textos, voy a leer el texto del Deuteronomio 4:10 que dice, el día en que estabas en el Horeb, en presencia de Yahvé tu Dios, cuando Yahvé me dijo, reúneme al pueblo para que les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a tenerme mientras vivan en el suelo y les enseñen a sus hijos. Reúneme al pueblo para que les haga oír mis palabras. Es Dios quien lo reúne, quien lo llama. O también tenemos Deuteronomio 9, capítulo 9, versículo 10. Dice, Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Yahvé había dicho en la montaña de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y finalmente, capítulo 18, versículo 16. Capítulo 18, para que también ustedes vayan viendo en su Biblia estas citas y las corroboren. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese gran fuego, para no morir. Otra vez, es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el día de la asamblea. Ahí está, es decir, es claro que ya desde el Antiguo Testamento, el pueblo mismo que había sido liberado se siente convocado por su Dios. Es indudable. Ahora bien, es importante ver cómo puesto esta frase en labios de Moisés, en el recuerdo, en el día en que Yahvé le ordenó convocar al pueblo de la asamblea, la eclesía, la cajal, para la celebración de la alianza. Y esta asamblea además parece con el determinativo Kyriou, que es una palabra griega que significa tu Señor, que es aquí quien te convoca. Por ejemplo, veamos Deuteronomio 23, 1 al 8, dice, nadie tomará la mujer,
Deuteronomio 23, 1 al 8. Nadie tomará la mujer de su padre, ni retirará el borde del manto de su padre. El hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. El bastardo no será admitido en la asamblea de Yahvé. Ni siquiera en su 10ª generación será admitido en la asamblea de Yahvé. Fíjense cómo, digo, no nos interesa ahorita lo que acaba de decir, ¿no? Nos interesa decir exactamente que recalca 4 veces la asamblea de Yahvé, es decir, pero en la traducción griega aparece el término Kyriou, que significa el Señor, que es quien convoca. Por otra parte, en esta línea en la que se encuentra el discurso de Esteban, vámonos ahora hasta el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 38. Vamos a ver ese texto. Aquí está. Es en el discurso de Esteban, versículo 38, dice, este es el Moisés que dio a los israelitas. Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Ese es el 37. Nos interesa el 38. Dice, este es el que en la asamblea, ahí está, del desierto, estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Pero nuestros padres rechazaron y en su corazón se volvieron hacia Egipto y dijeron a Aarón. Pero ahí está otra vez el término, la asamblea. Es la misma línea en la que se encuentra el discurso de Esteban. Para indicar la asamblea del Sinaí. En el Nuevo Testamento, la frecuencia de la palabra iglesia será progresiva, que la encontramos 114 veces en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la palabra eclesia puede entenderse tanto en sentido activo como pasivo, es decir, el que es convocado y el pueblo, el convocante. En ese sentido, por ejemplo, los santos padres lo llamaban Ecclesia Convocans y Ecclesia Congregans, es decir, el convocante, que es Dios, y la convocada, que es la iglesia. Ambas dimensiones, es decir, tanto la activa como la pasiva, el de ser convocada y el convocante, que es Dios, se completan para describir lo que es la iglesia como una realidad compleja y análoga al misterio del verbo encarnado, que es enviado y al mismo tiempo que hunde sus raíces en la Trinidad Santísima. La iglesia, pues, en esta perspectiva es a la vez un redil, un rebaño, es madre, es pueblo, es seno maternal y es fraternidad. Parafraseando las distintas citas de los santos padres, se puede decir, pues, que en el primer sentido la iglesia es una madre congregada y en el segundo es una iglesia que congrega a sus hijos. El Vaticano II, el concilio, cuando afirmó que en el capítulo 1 de la Lumen Gentium, es bien interesante cómo el mismo concilio Vaticano II, aquí lo tengo, dice, en el capítulo 1, número 1 de la Lumen Gentium, inmediatamente dice, Cristo es la luz de los pueblos. Dice, la iglesia es en Cristo como un sacramento, o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano. Signo e instrumento. Esa palabra no se nos olvide, porque de hecho ahorita vamos a desarrollar el término de iglesia como sacramento. Es un signo e instrumento de la salvación, la iglesia. Por eso en el capítulo 1 de la Lumen Gentium, que la iglesia es un misterio, dice, responde a la pregunta de si existe una definición sobre la iglesia. En efecto, más que definir la iglesia, lo que puede hacerse es describirla, tal como recuerda el sínodo de 1985. Pero ahora aquí me llama la atención esto. A nosotros nos han preguntado alguna vez qué significa qué es la iglesia, y nosotros tenemos muchos conceptos fundamentales a través de los cuales definimos la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo les he preguntado en el examen algunos conceptos que brotan del Vaticano II, algunos los pusieron ahí escritos. Ahorita vamos a ver otro, ya vimos el de pueblo de Dios.
El otro es fundamentales, es el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. Son los dos primeros modos. El pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, que engloban los restantes. E incluso se representan los característicos de iglesia, sacramento y comunión, complementados en los conceptos de iglesia como tradición viviente, sociedad perfecta, institución, y derivan todos esos otros conceptos. Pero cuando a nosotros nos preguntan ¿qué es la iglesia es un misterio. Por eso me interesaba mucho en el examen profundizar el tema de las paradojas de la iglesia. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a una comunidad que es altamente cizañosa, por ejemplo, en el tema de la iglesia, a nosotros nos pueden atacar por el tema del pecado, pero precisamente nosotros tenemos muchísimos elementos, tanto bíblicos como de santidad de la iglesia, como de la tradición cristiana, para responder que la iglesia está envuelta ciertamente en pecado, pero que es mucho más el tema de la gracia que envuelve la vida de la iglesia, tanto en sus hombres como especialmente en el misterio de la Santísima Trinidad manifestada en la revelación de Jesucristo y el Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia. Y a través de la santidad misma de sus miembros, ¿cuántos testimonios tenemos de santidad? O por ejemplo, el tema de la perenidad, yo les decía la otra paradoja de la perenidad. Cuando nosotros hablamos de la iglesia como misterio de comunión, como un misterio de santificación, cuando hablamos de la iglesia y encontramos ataques contra ella, nosotros podemos perfectamente decir es que la iglesia tiene un lenguaje, pero si la iglesia se separa tanto del mundo, termina por no saber cómo hablarle al mundo. Y si la iglesia se mete tanto al mundo, termina por hacerse. Entonces termina por hacerse igual al mundo. Por eso era importante ese tema, es muy importante. De hecho, se los digo desde ahorita, es el tema principal del examen, entre los temas principales del examen final, junto con los temas del Concilio Vaticano II englobados, pueblo de Dios, misterio de comunión, la iglesia como sacramento, es decir, son temas fundamentales. Entonces, cuando nosotros decimos, dice luego empezando el Lumen Gentium, la iglesia es signo de salvación. La iglesia es como un sacramento, es decir, signo salvífico de la vida de Cristo en medio del mundo y de la salvación eterna. Ahora bien, vamos a ver, nada más la cita del Sínodo del 85 cuando describe a la iglesia el Sínodo del 85. Después de anunciar la importancia de la iglesia, sacramento y comunión, dice el concilio, describió de diversos modos la iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo, familia de Dios. Estas descripciones de la iglesia se completan mutuamente, pero deben entenderse a la luz del misterio de Cristo o de la iglesia en Cristo. Además de los dos primeros modos, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, se engloban los restantes que se representan los característicos de iglesia, sacramento y comunión, completados con los conceptos de iglesia como tradición viviente, sociedad perfecta e institución. Si nosotros nos quedamos solamente con el concepto de una sociedad perfecta, queriendo defender ante una sociedad como la actual, que somos una sociedad en la iglesia, nos quedamos cortos, porque en realidad, antes que la iglesia ser una sociedad perfecta, es un misterio de comunión y de santificación y de salvación, a pesar del pecado. Bien, vamos a ver el otro concepto que ya ahorita quise exponer todo este tema del fundamento de la iglesia para establecer en esa base trinitaria eclesiológica los misterios fundamentales, los conceptos fundamentales, como ya dije, pueblo de Dios la vez pasada, y ahora la iglesia como sacramento. Según el Concilio Vaticano II, la iglesia se define como sacramentum, es decir, como misterio de salvación. ¿Un sacramento qué es? Es un signo de salvación. Los sacramentos de la iglesia son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción, orden sacerdotal y matrimonio. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a que la iglesia es un sacramento,
Estamos diciendo que ella también es un signo salvífico y que con su actuar nos trae la salvación eterna. Por eso en Lumen Gentium 1, 9, 59, Sacrosanctum Concilium 5, 26, Gaudium et Spes 42, Lumen Gentium 48, Gaudium et Spes 45. Se trata sin duda de alguna de las más significativas descripciones de la iglesia que encontramos ahí. Ahora bien, esta definición que aparece del Vaticano II como un sacramento aparece dentro de los textos conciliares primeramente en un contexto cristológico. Vamos a ver, el sentido que le vamos a dar aquí, perdón, es que aparecen dos sentidos para definir a la iglesia como sacramento. En un sentido cristológico, primero, sacramento, iglesia, sacramento con sentido cristológico y en sentido escatológico. Primero, en la Constitución sobre la liturgia, en la Sacrosanctum Concilium, se subraya que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Grábense eso. Jesucristo es el único mediador de la salvación eterna entre Dios y los hombres. Sobre todo mediante el misterio de Pascual. Del costado de Cristo brotó la iglesia. Sacrosanctum Concilium número 5 y Lumen Gentium número 3. La constitución dogmática sobre la iglesia en esta línea acentúa en su inicio, dado que Cristo es la luz de los pueblos, dice Lumen Gentium número 1, y de hecho ahorita lo leí. Por eso se dice que la iglesia es en Cristo el sacramento, es decir, el signo de Cristo, o instrumento de la unión entre Dios y la unidad del género humano. En Lumen Gentium número 9 se dice aún más claramente: Jesucristo es el autor de la salvación, el principio de la unidad y de la paz, mientras que la iglesia es el sacramento visible de la unidad salvadora. A ver, vamos a explicarlo bien porque esto es bien importante. ¿Quién salva? Jesucristo es el único mediador. ¿Cómo lo hace? Por medio de una realidad visible, dice Lumen Gentium número 9. Jesucristo es el autor de la salvación. ¿No se olvida esto? Jesucristo es el autor de la salvación. Principio de la unidad y de la paz. Mientras que la iglesia es el sacramento visible. Es la realidad, la impronta de la salvación de Cristo. Es la unidad, es la que congrega a los fieles para que en torno a esa convocación se genere la salvación que Cristo da a través de la iglesia. En Lumen Gentium 59 se afirma que Cristo resucitado y exaltado convirtió a la iglesia mediante su espíritu en sacramento global de la salvación y que continúa actuando en su iglesia a través del espíritu. Es importante esto, hermanos, porque nos cuesta mucho entender que la realidad visible de la iglesia representa y es el actuar mismo de la salvación en Cristo. Por tanto, en estos textos remiten a Jesucristo y afirman su supremacía sobre la iglesia, ya que ésta no tiene más luz que la que irradia Cristo sobre el mundo. Por esto el Vaticano II ve a la iglesia tan solo con una notable analogía, con el misterio de la encarnación de Dios, la analogía en la que se conviven semejanza y diversidad. El Espíritu de Cristo obra a través de la estructura visible de la iglesia. Lo voy a repetir 3 veces para que se lo graben. El Espíritu de Cristo obra a través de la estructura visible de la iglesia. Lumen Gentium 8. Finalmente, es pues el Espíritu de Cristo el que obra en la estructura visible de la iglesia. En segundo lugar, primero, eso ya debe quedar muy claro, lo he repetido bien porque debe quedar claro. La iglesia es un sacramento, es decir, es signo visible de la salvación, que Lumen Gentium 9 grábense lo que únicamente Jesucristo es el autor de la salvación. Principio de unidad y de paz.
que actúa mediante su espíritu en la iglesia como estructura visible y que a través de ella nos acarrea la salvación. En segundo lugar, en un sentido escatológico, escatón, al final de los tiempos, en efecto, el reino de Dios se manifiesta en las palabras y obras, sobre todo en la presencia personal de Cristo. Por esto, la iglesia, siendo el reino presente ya en el misterio, Lumen Gentium 3, por esto la iglesia, siendo el reino presente ya en el misterio, representa el germen, es decir, el inicio, el comienzo de este reino en la tierra. Por eso es el germen visible ya de la salvación. Lumen Gentium 5. Y es el pueblo mesiánico que, aunque de hecho aún no abarque a todos los hombres, y es el pueblo mesiánico convocado ahorita en la tierra, que aunque de hecho aún no abarque a todos los hombres, y muchas veces parezca un pequeño rebaño insignificante, sin embargo es un germen muy seguro de unidad y de esperanza de salvación. Bien, qué interesante es estos textos porque nos proyectan, es decir, son horizonte de salvación. Es lo que no se ha realizado plenamente, pero en la iglesia se vislumbra ya lo definitivo. Tal carácter escatológico queda bien acentuado con la Constitución sobre la iglesia en el mundo, en Gaudium et Spes número 42 al 45, y a su vez, claramente en una de las afirmaciones más emblemáticas. La iglesia, abrazando en su seno los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación. Ahí están saliendo las paradojas que tanto les estoy insistiendo. Ahí están las paradojas. Otra vez lo leo. Fíjense cómo dice, el carácter escatológico queda bien acentuado en la Constitución sobre la Iglesia y el mundo, tanto en Lumen Gentium número 42 al 45, Gaudium et Spes, perdón, 42 al 45, como en Lumen Gentium 8, que a su vez claramente ha supuesto una de sus afirmaciones más emblemáticas. ¿Cuál es esa afirmación? La iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación. Ahí está la paradoja de la santidad y el pecado. Y busca sin cesar la conversión y la renovación. Bien, estas dos son las perspectivas del tema de la iglesia como sacramento. Pues, repito, así en general. Decimos, la iglesia es un signo, es misterio de comunión. Perdón, es un misterio, es un signo, es un sacramento. Estamos hablando de la iglesia como sacramento. Ahorita enseguida, perdón, la otra clase que les voy a dar, vamos a ver el tema de la iglesia como misterio de comunión. Ahorita estamos la iglesia como sacramento, es decir, como signo salvífico. Entonces, pero decíamos Lumen Gentium 9, diciendo que la iglesia como sacramento se define en dos líneas. ¿Cuál? En un sentido cristológico y en un sentido escatológico. La iglesia, en Lumen Gentium 9 dice, Jesucristo es el autor de la salvación, principio de la unidad y de la paz, pero dice, mientras que la iglesia es el sacramento visible de esta unidad salvadora. Sacramento visible de esta unidad salvadora. ¿Y qué nos dice el segundo lugar? En el contexto escatológico, que la iglesia es ya desde ahora la manifestación plena, la manifestación del reino en germen, aunque no estemos gozando de una plenitud total de la revelación definitiva, ya la iglesia puede prevenirnos de ese germen que se está anunciando, preanunciando. Y por ello, mientras la iglesia se encuentra en la tierra, dice Lumen Gentium 8, está necesitada de purificación y busca siempre su conversión y su renovación, puesto que aunque sea santa, siempre está necesitada de purificación. Bien, esta doble perspectiva, la cristológica y la escatológica que hemos visto, ya muestran cómo el concepto de iglesia y sacramento no surge de la teología de los sacramentos elaborada en la Edad Media o posteriormente en el siglo XII y que se consagra en el Concilio de Trento
con la definición de los 7 sacramentos que conocemos. No. La fuente de tal concepto usado aquí, pues, se debe a la teología patrística, es decir, de los santos padres, porque se está hablando del término sacramentum, es decir, mysterium, que según se explicó en el mismo Vaticano II, no es algo incognoscible o abstracto, sino que en la Biblia es equivalente a una realidad divina. Cristo es aquí. ¿Qué significa sacramento en el sentido de la iglesia? Y en el sentido que lo decían los santos padres como misterio, es una realidad divina portadora de salvación. ¿Por qué es la iglesia sacramento? Porque es un misterio que porta la salvación eterna. Y es un misterio porque no todos los hombres pueden desvelarlo, ni abrirlo nomás por su simple querer. Si fuera tan fácil, todo el mundo descubriría la belleza y lo trascendente de la iglesia, y eso no lo reconocemos. ¿Cuántos hombres vivimos desapercibidos de la iglesia pensando que es una sociedad como otras? ¿Se fijan la importancia de las paradojas? Así pues, es una realidad divina portadora de salvación que se revela de manera visible, y por eso nos engañamos en el mundo pensando que la iglesia es una institución como una escuela, como un partido político. Y ese es el riesgo de hacernos así. El concilio, al usar este concepto de sacramento, quiere expresar la doble dimensión de la iglesia, humana y divina. Otra vez las paradojas. Visible e invisible, que hace que sea en sí misma ya y en virtud de la ley de la encarnación, por lo que lo visible es la mediación de lo invisible. Cristo que se hace visible representa lo invisible, una realidad compleja. Lumen Gentium 8. Bien, por ahí les voy a pedir una tarea muy especial. Ahorita se las voy a anunciar desde aquí, pero lo voy a subir a la plataforma. La próxima vez vamos a ver el concepto fundamental de la iglesia como misterio de comunión. Pues bien, vamos a terminar por aquí, pero vean qué interesante pues es todo este concepto que hemos analizado tan bonito de sacramento, pero que nos lleva a entender y a suponer toda la belleza de la iglesia, lo misterioso, la realidad visible que representa una realidad invisible, Cristo que se despliega en todo su ser y su salvación a través de la iglesia, la visibilidad de esta. Pues muy bien, y le dejamos por aquí.